Bueno, vamos a terminar la jornada de ponencias con la intervención de María José Ruiz Mayordomo. Ella es profesora del Centro Superior de Música Progreso Musical de Madrid, directora de la compañía Esquivel, coreólogo, coreógrafo y docente, pionera en la recuperación del patrimonio musical y coreográfico del siglo de oro español. Ella nos va a hablar del mercado de la danza dentro de ese amplio ámbito, la danza antigua española y la coreología. Así es que, sin más preámbulo, muchísimas gracias, María José, y te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a César, muchísimas gracias a Alicia y a César por esta invitación. Por primera vez la danza española antigua tiene un lugar en un foro. Es algo importante porque la danza española antigua, primero es española y después es antigua. Yo siempre hago un paralelismo. Bueno, Lope de Vega, ¿qué es primero? ¿Un escritor castellano o un escritor barroco? Primero es castellano, después ya colocaremos la época. Y es un honor poder estar aquí representando un sector que está francamente en emergencia. Digo, en emergencia que está subiendo. Hay un interés cada vez mayor por la danza como parte visual de la música, como corporización de otros tipos de manifestaciones culturales. Afortunadamente, Luis Antonio me ha ahorrado casi la mitad de lo que iba a decir, porque la danza y la música muchas veces son dos aspectos indisociables de una sola realidad. Y cuando colocó la fotografía de Paul Dolmes, no puedo olvidar que Mabel Dolmes, que era su mujer, fue una de las pioneras también en el movimiento historicista internacional. La danza antigua en sí también es un movimiento de exploración, es un movimiento de vanguardia. Tenemos las fuentes que nos indican qué, pero se acabó. ¿Cómo? Es lo que tenemos que hacer desde una formación académica. Yo soy producto de un conservatorio, un poco atípico, pero soy producto de un conservatorio, donde aparte de hacer danza académica, danza española, vengo de la danza española como lenguaje madre, es mi lengua madre, junto con la danza tradicional. Soy especialista en bolero. Fue mi gran amor y de ahí llegué justamente a la danza antigua española o española antigua, preguntándome ¿de dónde? Acabé rascando y ahí me encontré. Bueno, estamos hablando del mercado de la danza antigua. ¿Tiene mercado la danza española antigua en un momento en que la danza española está en crisis? En un momento en que cuando el Ballet Nacional tiene que recuperar público, tiene que poner Medea, algo que tiene 20 años. Una coreografía ya histórica, de hecho tienen que los que estrenaron van a hacerlo. Vamos a ver qué ocurre con el mercado de la danza antigua. ¿Funciona? Espera. Es que a mí todavía me parece que esto es mágico y unos enanitos dentro que realmente hacen el trabajo. Y cuando tienen la jornada creativa, pues la tienen creativa. Ahora, bien, la danza antigua, ¿qué es? Pues es una actividad profesional innovadora para los intérpretes de danza española. Innovadora porque la libertad del bailarín, la libertad del intérprete es muy amplia. Tenemos toda la capacidad de ornamentación, de variación en la interpretación, siempre que siga unas normas del buen gusto de su día, aunque sea perteneciente, ese concepto lo pensemos en el barroco, un poco más tardío, ya está en la idea del Renacimiento y la idea, el concepto, no el término, en todo el siglo de oro español. Es emergente y además en periodo de expansión europea y americana. Voy a poner aquí una filmación para que veáis hasta dónde puede llegar las ganas de bailar. Esta es una filmación americana. Es un grupo que se llama Chatham Baroque y a falta de bailarines desde la danza española, esto es lo que intentan hacer pensando en el tópico, es un topoy llevado hacia puntos insospechados. A ver, que se abra. Esto sería una españoleta. La españoleta fue
la pieza representativa del tópico típico de España durante bastantes siglos. Arrancó en el 16 y en el 18 todavía tenemos españoletas. Le seguirá un canario, el que todos ustedes conocen, el de Sanz. En esa parte va a ser la interesante. Musicalmente el grupo es maravilloso. Este es el tópico de la danza española fuera de España y fuera del entorno de la danza española. Avanzo un poco más porque es más divertido. Esto de españoleta tiene poco, en realidad son unas folías. Pero les hace ilusión pensar que es una españoleta. Paso un poco más allá. Esta es la idea de lo español fuera de nuestro entorno. Voy a poner mucho más porque es reiterativo. Bueno, avanzo un poquito más. Eso parece. Esto sería un villano, es una danza típica de hombre. Voy a parar. Y ahora vamos a ver algunas partes de lo que fue la danza española. Y cuando digo española es en un sentido más amplio que el peninsular. Durante el siglo XVI, realmente España no es un concepto político, no es un concepto geográfico, sino que es un concepto de un sustrato cultural que aún hoy día encuentra sus reminiscencias. Estos son pequeñas partes de un vídeo pequeño y casero de promoción que hicimos ya hace algunos años, pero sigue teniendo vigencia y es bastante sucinto, también iré pasando para que lo podáis ver. Lo primero que vamos a ver es una danza de antorchas. Luis Antonio conocerá buena parte de los músicos. Tenemos suerte de ser una compañía de danza y música, música y danza. Es el sonido y el movimiento que van parejos. Esta danza se hizo para la entrada de Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto en Milán. Esto es una incursión que hacemos por el Camino de Santiago con una serie de danzas que fueron rondeles que son pues, convertidos en brownies. Este es el baile de la mostaza, es uno de los éxitos mayores cada vez que hacemos. Una gallarda con traje a la española. Esto es una españoleta.
campanario conforme a las fuentes originales. Es decir, el zapateado de hoy día tiene algunos siglos más de lo que se podía pensar. Esto es un villano. Ya se acerca más al lenguaje que conocemos. Esto está entre jácara y zarabanda. La jácara es la heredera directa de la zarabanda dentro del teatro del siglo de oro. No sabría decir dónde acaba una y dónde empieza la otra. De hecho, Lully vende la jácara como zarabanda y en la corte de Luis XIV se lo tragan, así como suena. Jolías. Con esto una pequeña muestra de lo que puede ser una panorámica sobre el repertorio español del siglo de oro. Estamos entre los siglos finales del XVI hasta finales del XVII prácticamente, con una serie de fuentes manuscritas en su mayoría. Solamente tenemos el Esquivel como impreso, como pieza teórica para poder reconstruir, y reconstruimos conforme a estas fuentes que nos indican los pasos o nos indican el vocabulario, con lo que después vamos construyendo poco a poco. Espera que vuelvo a poner la presentación. Tenemos en el panorama actual, pues, el famoso DAFO, ¿no? La principal debilidad que tenemos es el intrusismo. Y lo digo sinceramente, el intrusismo con bailarines aficionados que no suelen tener la preparación física ni la formación coreográfica idónea para poder tocar, o en este caso para poder bailar, y copan un mercado en un momento en que son grupos aficionados que prácticamente no cobran, pero como están constituidos por personas con una capacidad económica media más o menos, digamos que el envoltorio suple la calidad interpretativa o la calidad de investigación que no llevan a cabo. Casi siempre viven de otros profesores que les enseñan. Nuestra fortaleza pues es la novedad y la originalidad. Somos muy originales. Esto no se ve generalmente y la ventaja es que cada bailarín tiene su propia versión de cada danza. Yo, por ejemplo, en la jácara tengo la jácara de María José, la jácara de Yolanda, la jácara, cada bailarina va llevando la pieza a su terreno y la hace suya. Tanto es así que la sienten como suya. Dos amenazas especiales. Una es la falta de regulación, de ahí el intrusismo, de ahí la falta de conocimiento. Y ese desconocimiento lleva a hacer pasar un fenómeno por otro. Es el peligro que tenemos y es uno de nuestros grandes hándicaps. Y la oportunidad que tenemos es el desarrollo constante. Siempre estamos mejorando, estamos buscando, en lo que decía justamente Luis Antonio, esa búsqueda, ese desarrollo, porque van apareciendo
una fuente y otra fuente más y otra fuente más, y según van apareciendo fuentes, empiezas a encontrar información en los manuscritos teatrales, encuentras en las didascalias, te vas a las partituras de los baleros del siglo XVIII y encuentras una didascalia donde te dice, y aquí Barbieri entra, y dices, ya tengo a Barbieri, ya tengo a Cairón, o sea, empiezas a construir la historia de la danza española a través de las partituras, a través de los textos teatrales, a través de los propios textos de danza. Y la posibilidad de mestizaje. Y la posibilidad de mestizaje porque llega un momento en que nosotros ya reinterpretamos. Yo, como tengo sentido del humor, tengo amenazado con preparar un día un espectáculo que se llama irreverencias.com, donde hay un maravilloso canario de la Penguin Orchestra, tenemos un minueto de los Beatles. Es verdad que tienen un minueto, se va buscando la música contemporánea, muchas veces tira de la música antigua. Yo, de hecho, he tenido el privilegio de poder coreografiar música de Javier Pasariño, trabajando con Ibérica de Danza. Es decir, hay compañías que se interesan en utilizar este lenguaje para montajes contemporáneos. Realmente una obra no es contemporánea ni es histórica. La interpretación puede ser buena, mala, aburrida, divertida, atrayente o directamente te invita a huir al bar más cercano a tomarte cañas. Como decía un guitarrista, dice, este es un concierto de 3 cañas o este es uno de 5, mejor me voy fuera. Tenemos unos indicadores de interés en el panorama internacional y uno es los cursos que se hacen en número creciente en Europa. Si el año pasado había 3 o 4, este año se han efectuado 12 de los que yo tengo catalogados a través de una web que se llama Early Dance. Es un portal donde están todos los eventos, hay un calendario y algo importante es que de pronto aparece una etiqueta que no existía hace 3 o 4 años, que se llama Spanish Baroque, barroco español. Esto viene directamente del maestro Savall, cuando decidió crear el barroco español con un disco que tenemos todos en casa. Seguramente es uno de los... es como el escapulario. En vez del escapulario de tu madre, tú tienes el disco de Jordi Savall de barroco español y ahí vas a encontrar una fuente musical muy atractiva que invita a moverse. Y después la proliferación de compañías y agrupaciones por Europa y América. También cuando se consulta esta web, o se consulta el SCA, se hacen búsquedas en Google a ver qué hay, cada vez hay más. No os voy a pasar el cuadro, luego si se editan las actas ya tendréis un apéndice bien surtido. Holograma. Porque lo de perfil es poco para los intérpretes que nos dedicamos a los movimientos historicistas. Porque en principio una piensa, uy, qué bien voy a bailar, y después te encuentras en el archivo, cada 10 minutos a lavarte las manos. Y a veces tocando a algunos documentos que sabes que seguramente seas la última que lo toque, porque se deshacen a la siguiente. Dice, transcribo a toda pastilla, por favor, que a lo mejor soy la última que lo toque y no hay medios para fotografiarlo. Eso ya me ha pasado alguna vez, se te saltan las lágrimas, tú vas a toda pastilla y dices, Dios mío, que haya suerte y el siguiente que lo toque todavía viva y tenga una cámara fotográfica en ese momento y le dejen fotografiarlo, claro. Y después, la principal característica es la formación profesional en danza española. La danza española es una de las disciplinas más duras y más completas dentro de la formación de un bailarín. Un bailarín de danza española tiene que dominar la danza académica. De hecho, yo todavía me acuerdo de la versión en puntas que hacíamos de Castilla de Mariemma. Tuvimos versión en puntas, hacíamos puntas en el Conservatorio de Madrid. Tiene que conocer muy bien el baile bolero, tiene que conocer muy bien toda la danza tradicional, más el flamenco, más la estilización de todo ello que desciende de una parte del baile bolero de antaño. Es decir, son unos cuantos lenguajes que están interconectados entre sí. Llamamos a todo danza española. La danza española per se es un lenguaje con su gramática, con su sintaxis, con su vocabulario, con su poética de composición. Bueno, sobre la poética ya también habrá una nota de pie, porque si me extiendo mucho os voy a aburrir francamente. Y además tenemos que tener la preparación para poder contextualizar lo que estamos bailando y relacionarlo con otros lenguajes coreográficos, como el italiano renacentista o el francés barroco. Porque tienen bastante relación. Europa, desde el siglo
XIII hasta hoy, no ha estado aislada coreográficamente. Si ya en el medievo había intercambio general de juglares y de trovadores entre las cortes de Castilla y Borgoña y la corte de Aragón, o sea, de los Aragón, justamente con sus posesiones italianas, que también eran unas cuantas. Y siempre hubo, después, entre los aragones y los castillas, pues también se juntaban, con lo cual había unas buenas autopistas, como ha definido mi amigo Pablo al hacer un trabajo sobre la Chacona, europeas. Después, el bailarín en danza española antigua suele tener vocación exploradora. No digo investigadora, sino exploradora. Nos metemos en la selva virgen. Es que no se ve. Ah, no se ve. 10. Oye, sí. Ya está. Ahora, una vocación exploradora. Es decir, en este momento, los componentes de la compañía Esquivel que dirijo, todos tienen el carnet de investigador en la Biblioteca Nacional. Es nuestra segunda sede. Entonces ya nos vamos especializando. Uno de los libros de viajes, pues vamos hacia los viajeros. Hay quien quiere encontrar algo más sobre el bolero, pues allá vamos a los ballets del siglo XVIII. Quien decide hacerlo algo histórico, por ejemplo, Charo, una de nuestras bailarinas, está haciendo su trabajo fin de carrera sobre el ballet antología, que ya es historia, ya no existe ese ballet, pero ha sido otro ballet recuperador de buena parte de nuestra tradición. En las coreografías del ballet antología se pueden descubrir hoy todavía restos de obras coreográficas boleras del siglo XIX, o sea, las coreografías de Alberto Lorca principalmente. Luego, capacidad de sincretismo y adaptación. Aquí vamos a entender el lenguaje con las fuentes en la mano. Entonces tenemos que adaptarnos al tipo de fuente que hay y a la época rápidamente. Podemos pasar de un siglo XV a un siglo XVII. Hay que cambiar. Y todo esto es algo que hace muy, muy dinámico al bailarín que se va a dedicar a la danza antigua española. O sea, es un perfil, por eso pongo holograma más que perfil. Sí. También aflora una nueva profesión que es la del creador coreográfico. No es coreógrafo, coreógrafo es el amanuense que escribe. Generalmente todos escribimos porque dominamos el sistema Feuillet de notación. De hecho, entre nosotros, cuando tenemos que comunicarnos, escribes en Feuillet a lápiz, escaneas y ala, envías por correo electrónico. Oye, ¿qué he pensado de esto? Uy, pues mira qué bien, estamos con nuestras partituras coreográficas trabajando a distancia. Pues, en principio, tiene que tener también amplios conocimientos de danza española, es decir, yo tengo la carrera completa de danza española, aparte de luego un máster en artes escénicas que me acabo de abrir muchos ojos. Y tiene que tener una formación coreográfica múltiple, conocer la danza académica, tienes que conocer Giselle, tienes que conocer el Lago de los Cisnes, tienes que conocer las entradas españolas para ver qué hay de ello en aquello que estás bailando, aunque sea muy anterior. De danza contemporánea, porque ayuda muchísimo en todo lo que es el trabajo del torso, sobre todo de los escorzos. Mariemma fue mi primera maestra, mi primera clase fue con ella directamente de frente a la barra, 2 horas de demi-pliés en primera y segunda, todavía lo recuerdo, claro. Ella trabajaba muchísimo el torso porque tenía una técnica, o sea, conocía muy bien el lenguaje contemporáneo, ella había hecho Duncan. Pensamos en ella como alguien muy anciano y muy tradicional. Y después una formación profunda en danza tradicional. Los principales coreógrafos internacionales han tenido, e investigadores, una fortísima base en danza tradicional. Luego incidiré sobre ello en los modelos que hemos seguido. Formación musical. Sin una partitura no hacemos nada. Tenemos que saber leer tabulatura. Esa es la más difícil, la que personalmente más me cuesta. La mensural blanca es un descanso comparado con la tabulatura. Podemos poder entender también dónde hay una nota ennegrecida, dónde van a cambiarnos todos, dónde nuestros patrones rítmicos se van a escribir, aunque no sea de manera clara, pero sí conocemos la clave para poder descifrar y saber dónde estamos rítmica y armónicamente. Todo esto, para poder crear en danza antigua, es importante, y sobre todo porque muchas veces no hay disco. Tienes la partitura general o el guión y puedes dar las gracias, y si no tienes las partes, primer violín, segundo violín, viola.
Entonces tú haces coger primero el violín y el bajo, los colocas los dos, los vas mirando y luego continúas para saber por dónde andas a la hora de crear. También una formación teórica y humanística. Eso que pensaba, uy, qué bien, voy a bailar, y al archivo. Porque tenemos que poder analizar las obras de otros compositores para poder crear. Es algo que en danza casi no se entiende. Desde el punto de vista de un músico, nadie se imagina un compositor de música clásica que no haya estudiado armonía y que no tenga sus competencias en análisis. Sin embargo, en danza es muy difícil analizar y es difícil que alguien se preocupe por esas normas de armonía, que sería nuestra poética de composición hacia la danza. También tiene que saber lectoescritura. No valen los compositores ágrafos o analfabetos. O bien Feuillet o bien Laban, es los sistemas que utilizamos. Y luego tenemos que conocer muy bien el contexto social y cultural, porque los códigos de comunicación son los que son. Cuando estamos bailando el siglo XVI, utilizamos los códigos sociales del siglo XVI para comunicarnos entre los bailarines. Cuando son los del XVIII, son los del XVIII, pero no podemos utilizar los del siglo XXI para hacer entender al público que estamos bailando el siglo XV. Es bastante distinto. Y hemos seguido unos cánones. Nosotros generalmente hemos inventado poco. Si está todo inventado, nosotros lo que hacemos es coger el cóctel y volver a agitarlo y encontrar elementos nuevos como un caleidoscopio a los que agarrarnos para ser originales en nuestra interpretación. Uno de los cánones seguidos ha sido el de Riet-Henry, con Francine Lancelot. Francine Lancelot, la gran dama de la danza barroca francesa. Todavía Soatis es uno de los modelos a seguir por todos, con una formación técnica de alto nivel. O sea, Francine fue de las primeras bailarinas realmente profesionales con una técnica brutal que se acercó a la danza histórica. La idea de la lectoescritura, las partituras coreográficas, viene de ella. ¿Cómo volvemos a dialogar a través de esta lectura, nueva lectura, con los ojos de hoy, con el autor? Dialogamos con Pécourt, dialogo con Feuillet, incluso con Beauchamp. Puedo dialogar hasta con Jean Ballon, porque en Madrid tenemos el único manuscrito que ha sobrevivido de Jean Ballon como danza teatral. Y después también el siguiente canon ha sido Barbara Sparty. Barbara Sparty ha sido la revolución en la danza renacentista. Su método a la hora de aproximarse a la fuente, cómo entiende esta fuente, en España fue un antes y un después de Bárbara. Y por último, Andrea Francalanchi, que no lo veis en pantalla, pero Andrea era un filósofo florentino. Su patio de juegos fue la Galería Uffizi de Florencia, os podéis imaginar. Cuando él llegó, vi el movimiento realmente de ese renacimiento florentino que tenía mucho que ver con el movimiento español de la época. La península ibérica y la itálica estaban bastante, no sé si hermanadas o primadas, pero ciertamente había algún parentesco familiar. Y bueno, yo puedo contar mi experiencia, me pasa como a Luis Antonio, porque hemos creado una marca. Cuando nosotros empezamos no había nadie. La idea de profesionalizar la danza histórica y la danza española antigua en España partió de nosotros allá por el 86, ya empezamos, pero justamente fue en el año 92 y la crisis del 93, porque se lo gastaron todo en el 92, cuando decidimos un grupo de bailarines que nos formábamos e íbamos a trabajar en ello muy fuerte y muy profundamente. Y la Compañía nació en el 94, o sea, pero ya debutó en el 95, el año que viene hacemos justamente 20 años. Y tenemos además un doble perfil jurídico. Esto es algo que a lo mejor no os habéis planteado. Nosotros tenemos, por una parte, una compañía profesional con manager, etcétera, etcétera, pero luego para las labores de difusión, para las labores culturales, es una asociación cultural. En esto seguimos bastante el modelo francés. Allí son asociaciones culturales. Empezamos como asociación cultural, todo el baqueteo y el rodaje de producción, de ir de poco a mucho, nos hemos ido formando sobre la marcha. No teníamos que nos formara, o sea, experimento, error y a cruzar los dedos. Y más o menos hemos lo que he ido haciendo. Hemos procurado tener un repertorio original y variedad en la interpretación. En eso decíamos, cuando se hace un branle, parece que son 2 pasos a la izquierda, 2 pasos a la derecha. Bien, a la cuarta vez estás más que aburrido y tienes una serie de ornamentación. Y es tu placer, es tu trabajo y es tu obligación hacer de esa pieza cada día una obra nueva que sea una joya.
Y esa es la idea que tenemos. Luego el trabajo transdisciplinar entre danza y música. El sonido y el movimiento son una realidad indisoluble para nosotros. Siempre o casi siempre trabajamos con música en directo. Si nos vierais al director musical y a mí, Pablo, que nos llevamos muy bien, parecemos hermanos, casi nos damos almohadazos hasta que quedamos de acuerdo. Él ha aprendido a tocar las castañuelas para poder pensar como un bailarín. Los bailarines de la compañía trabajan las castañuelas con el director musical porque es un instrumento musical y hay que hacerlo musicalmente, no vale hacer ruido y estar parram, parram, pam, pam, parram, parram, pam, pam, estorbando a los pobres músicos que están diciendo que no soy una casete, por favor, tiene que ser música. Y luego lo que decíamos, la idea de investigación más desarrollo, investigación constante de lo que hacíamos hace 10 años a lo que haremos mañana. Pues vamos filmando porque no tiene nada que ver, es una evolución. Y cuando estamos en la biblioteca hay un día de chicos, he pensado que todos se echan a temblar. Ya hay algo nuevo, acaba de maquinar algo María José. ¿Por qué no la emborracharíamos antes? A ver si con la resaca no se acuerda. Otra idea fue qué podíamos hacer con los espectáculos, porque claro, según habéis visto la primera filmación, cuando aparecen esos dos bailarines capaces de aburrir hasta el payaso Fofó, a golpe de tener cara de, como yo digo, mira, cuando piensan en danza histórica, 3 señores vestidos de negro, moviéndose lentísimamente y con úlcera de triodeno, no de duodeno, de triodeno. Eso espanta al público y espanta hasta a los propios bailarines. Con lo cual teníamos que tener una variedad en el diseño de espectáculos. Hemos tenido un formato prácticamente de concierto con el Cierta y Galana, luego una fórmula dramatizada con los reyes bailones, o sea, poníamos a los reyes del revés y hacer el pino. Bueno, realmente Felipe II hizo hacer el pino a todo el Concilio de Trento, pero bueno, eso lo dejamos para Lola, el Lola de la danza, que también algún día haremos. También la idea de un ballet pantomima, Las bodas de Camacho, ahí contamos con un director de escena excepcional como es Carlo Bosso. La interacción con una orquesta sinfónica, en un momento dado no estábamos con nuestros propios músicos, sino con la Orquesta Ciudad de Granada. Toda una orquesta a nuestra disposición. Bueno, el ensayo general fue una gozada y el pregeneral más porque tenía yo toda la orquesta para mí. Porque primero trabaja el coreógrafo con la orquesta y el director musical y después ya vamos ensamblando. Es la optimización de tiempos. No podemos tener una orquesta completa y a 6 bailarines para que se pongan de acuerdo. Es más fácil poner al coreógrafo de acuerdo con la orquesta, la orquesta con el director, cada uno, y luego ensamblamos. También la idea de hacer una difusión en la estrada, como estampas cervantinas. Hay un personaje que va contando cuál es el contexto histórico a base de anécdotas. A la gente le queda muy bien la anécdota porque a través de la risa entra en el hecho histórico o en el hecho cultural. Y se va bailando, se va haciendo todo un recorrido con alguien que va contando y con una capacidad de improvisación, porque hay que ver al público y ver por dónde va. Después también hemos hecho difusión pedagógica, pura y dura difusión pedagógica en un lugar de la danza, a través del Quijote. La verdad es que el Quijote es muy socorrido, y teniendo en cuenta que le tenemos al lado para tener un super aniversario a Elia Barbieri, así sin que nos oigan, que fue otro de los pioneros, luego hablaré de él. Y luego fórmulas transdisciplinar, es nuestra última apuesta, la que tenemos allí ya presente en la puerta, donde los bailarines no solamente bailan, un bailarín tiene que saber bailar, pero también tiene que saber hablar y en verso, donde los músicos tienen que saber bailar también, donde hay que saber cantar, hay que saber interactuar y en un momento dado improvisar como si fuera un canovacho, no llegamos a tanto. Y luego, variedad de espacios escénicos. Es algo que los bailarines no nos planteamos demasiado. Nosotros hemos tenido la suerte de que algunos nos vinieran. La idea de trabajar en un teatro histórico como el Real Coliseo, con un escenario en pendiente que odian los bailarines, y a mí me encantaba porque es fantástico cómo vas bajando y luego te cuesta subir, pero eso da una tensión especial. En museos como el Museo del Ejército, bueno, en realidad en aquel momento era el Salón de Reinos del Palacio de Buen Retiro. El Museo Cerralbo, que es lo último que hemos hecho, y en lo que llamamos nosotros marcos incomparables. Ese nombre se lo puso el iluminador porque nos lo decía Ciru. Cada vez que tenéis un marco incomparable, el iluminador va apañado, porque no sabemos dónde poner los focos para no estorbar. Como por ejemplo el claustro de la Catedral de Burgos, o el patio de Corrajos del Escorial, o incluso la Plaza Mayor de Almagro.
Eso ya fue un lujo absoluto. Y luego teatros convencionales, pero va a ser lo que menos hagamos desde el punto de vista de la danza, casi todos los bailarines, y nos tenemos que empezar a mentalizar. Y luego tenemos otras nuevas líneas, como los talleres sincréticos, como danza e indumentaria. La indumentaria para nosotros hace al monje. Ya habéis visto lo que ocupan las faldas de las niñas. Como yo digo, van vestidas de cebolla. Llevan debajo los pantalones moriscos, la camisa, encima el verdugo con los aros, encima una falda bajera, encima la falda de arriba y encima la chaqueta. Suponiendo que no lleven una saya o cualquier otra ropilla, o sea, van cómodas, por el lado contrario. Y ese traje que en principio parece que va a estorbar, acaba siendo la metáfora del pelo de la mujer, la metáfora de la cadera, las aguas que hace, el movimiento de esa falda, que además es la que da la velocidad de interpretación musical, porque yo hago un chiste y digo, chicos, tengo un problema, y es que la gravedad es muy suya. Tengo que subir y bajar y llevo la faldita. No puedo acelerar esa ley de atracción de masas, que es la masa por el cuadrado de la distancia, que en la Tierra es una constante, y además la inercia. También talleres de danza y música. Esos son muy interesantes, porque los músicos se aproximan a la danza y los bailarines a la música. Yo siempre hago el chiste, digo, sí, en los conservatorios de música los músicos están aprendiendo a bailar, pero yo colocaría directamente un pochet o una flauta de pico o un piano, un teclado a los bailarines, para que ellos aprendieran también a tocar la música que bailan. Entenderían desde el otro lado aquello que está ocurriendo. Es una interacción muy interesante. Y luego sobre danza y literatura, en las piezas teatrales. Trabajar la pieza teatral sobre las propias fuentes teatrales. Lo hemos hecho este año en Almagro como experimento y ha sido realmente interesante. Hemos cogido piezas reales de teatro y con las didascalias, o sea, las acotaciones escénicas en las que se indican todos los movimientos coreográficos y tenemos, o sea, el dibujo coreográfico y lo que es la música, con eso volver a preparar esa pequeña pieza teatral, trabajando además sobre el texto. Es decir, un ejemplo, cuando vamos a hacer el villano tiene una letra. Entonces vamos trabajando sobre los acentos, sobre esos pirriquios. Al villano que le dan la cebolla con el pan. Al villano que le dan la cebolla con el pan. ¿Y dónde empezamos en nuestro primer apoyo? En Ana Cruz a un tiempo fuerte. Y todo el mundo, pues no lo sé, bueno, cántatelo para adentro, recítalo y empieza a moverte. E inmediatamente la acentuación cinética va con la acentuación musical gracias al ritmo del texto. Es impresionante. Trabajar todo este tipo de cosas es interesante. Y ahora lo que tenemos un periodo de diseño es la microdanza. En lugares mucho más pequeños, tendréis que pensar en algún momento en la micromúsica y hay microteatro, son 15 minutos, 20 minutos como mucho, que se repiten en varias sesiones. No hay mucho músico, mucho público, pero es importante la interactuación. Muchas veces la música y la danza antiguas no están hechas para una sala sinfónica, sino para espacios mucho más pequeños, donde tú puedes ver directamente al público y casi puedes ver cómo pestañea, y él ve cómo pestañea. Y en todo esto nos basamos en la investigación documental y la performativa. Tenemos que hacer coreología. Estamos recuperando bienes culturales inmateriales, que son obras breves, ballets, obras musicales. Restauramos el patrimonio inmaterial de obras coreográficas, por ejemplo, las seguidas manchegas. Hemos traído otra vez al siglo XVIII aquello que tenemos con ornamentos del XIX y del XX, una estética. Retraer una pieza del XVIII porque sabemos que se bailaba así en el XVIII y tenemos testimonios de cómo se bailaba. También la reinterpretación de las fuentes originales. Podemos interpretar y reinterpretar, proponer y además reproponer, incluso con el vestuario. Estamos poniendo en valor la cultura coreográfica española, o sea, la idea de que la cultura coreográfica española es ese pirata que hemos visto, que yo la primera vez agarré un cabreo que no veas cuando le vi con la cadena, solo le faltaba la pata de palo pues es tremendo. Y luego la formación de profesionales de la danza. En el momento en que sentimos en nuestro cuerpo cuál es nuestra historia, sabemos que somos depositarios de una tradición milenaria, nuestro sentido
cambia bastante. Y ahí voy a enlazar con la otra parte, que era la coreología. Es que la mía son 2 en 1. Por eso voy a toda pastilla. Bueno, como madrileña hablo muy deprisa. Si alguno no se entera, hace así directamente y yo bajo la velocidad. Aquí tengo. Esta es la presentación de la coreología. Bien, la coreología, todo el mundo dirá, ¿qué diantres es eso de coreología? Y yo también, la verdad es que el tener que hacer esta ponencia me ha llevado a una reflexión en la que he coincidido además con filólogos, que se me abra. Cuando llega el momento de investigar la danza y aparece la palabra coreología, y la primera vez que apareció fue en una ponencia que me tocó hacer justamente en el año 92 junto con Cristina Banineno, fue en las jornadas del 92 la coreología de la Escuela Bolera, las jornadas de Escuela Bolera que luego nunca más se han repetido, por desgracia, para la danza española. Pues me hizo pensar directamente, casi entras en la semiótica a través de Umberto Eco, porque cuando no tenemos las cosas usamos signos y signos de signos. Porque, bueno, ¿qué es coreología? Pues viene de coreos y logos y no se encuentra registrada en la Real Academia. Bueno, de hecho, el término danza tampoco figura en el manual de iniciación de la Biblioteca Nacional como encabezamiento de materia. Entonces, tenemos algunos ejemplos de personas que no vienen desde la danza, que se han acercado a la coreología ya con este nombre. Nosotros en danza siempre habíamos hablado de investigación. Eres investigador en danza. De hecho, aquí en Valencia hay un grupo muy importante de investigación, que es investigación I+D, danza I+D. Se han hecho congresos de danza e investigación más danza, investigación en danza española. Pero está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió ya hace unas décadas con la musicología. Se disgrega la teoría de la práctica, es decir, la universidad que no conoce el fenómeno musical va por unos derroteros y desde los conservatorios, desde la praxis, se va por otros. Y aquello acaba en una guerra sin cuartel. Llegado un momento, las aguas parece que van a su cauce, pero todavía colean la célebre guerra conservatorio-universidad. Pues en la danza estamos en el atisbo de empezar otra guerra de este estilo. Y voy a poner un ejemplo de lo que ocurre cuando personas que son increíblemente brillantes como musicólogos, porque es la disciplina más afín y es la que está copando este lugar, dado que la danza no tiene un lugar en la universidad. La música, por lo menos, lo ocupó en ese segundo ciclo que era el de doctorado, para poder hacer musicología, donde los músicos pudieron empezar a formarse como investigadores. Los bailarines, ¿no? Yo digo un chiste y digo, mira, en coreología estamos como en la época de Barbieri. Y si soy optimista, como en la de Pedrell. Rápidamente ya sabéis por dónde voy, ¿no? Entonces tenemos este libro, que es el último que ha salido, lo pongo como ejemplo para que veáis lo que ocurre y el peligro que tenemos si las enseñanzas artísticas superiores no se integran rápidamente en la universidad. Pues tenemos un antecedente, que no menciona en el libro, que es el Choreographing History, que se hizo en Estados Unidos. Beatriz Martínez del Fresno trabaja en la Universidad de Oviedo y hace lo que es la introducción. No tiene formación profesional en danza, tampoco el título superior de danza, no tiene trayectoria profesional como intérprete, tampoco como creador. Su profesión es musicólogo, es una de las más brillantes y eso, vamos, pongo las dos manos en el fuego, no una. Y es docente, es doctor en musicología, su tesis me parece que fue sobre Julio Gómez. Y claro, lo primero, me falta una, se me ha ido. Bueno, sí, lo primero que coloca, dice, el príncipe a quien el padre Mariana quería educar en su libro de 1599 no era otro que el futuro Felipe III. Y yo de pronto empecé a parpadear, digo, pero Felipe III se ascendió en el trono el año anterior, justamente en septiembre de 1598. Entonces me voy y digo, bueno, vamos a comprobar sobre el libro. Y sobre el libro no solamente no está dedicado al futuro rey, sino que ya es rey y le dedica el libro. Digo,
Bueno, me puedo haber equivocado por la fecha, a lo mejor ha sido anterior, pero no, me fui justamente al Privilegio Real y está firmado por Felipe III en 1599. Dije, la primera en la frente. Y luego, hablando, es un libro en el que hablan, entre otras, tratan de la danza española del siglo de Esquivel, maestro sevillano. Y yo, Esquivel sevillano, maestro. Volvemos a leer Esquivel y justamente dentro de los propios versos es, si bien doctor Esquivel nunca habéis sido maestro en este arte, él también dice que no ha sido maestro, y aunque no sois maestro, reitera, pues maestro no era, pero si seguimos leyendo el libro, dice que desde que vine a la corte de las escuelas que en esta ciudad he introducido en ella, él dedica este libro a su maestro Antonio de Almenda, que es el maestro real, junto con Manuel de Frías, se llevan fatal, debían de los cuchillos por los pasillos del Alcázar, por eso no menciona a Manuel de Frías. Bueno, hay que conocer un poco la historia, este librito es muy interesante, por a quien no menciona, al único que no menciona, que es al rival de su maestro, lo hace justamente, es un marketing. Y, no, aquí estoy. Y otro ejemplo dentro del mismo libro va un poco más allá, y esto sí que va a poder encender una guerra, puesto que hasta ahora quien nos hemos estado, digamos que partiendo el pecho para investigar, somos los que venimos de la danza práctica, formación de conservatorio, o por lo menos formación profesional muy alta, y es este texto que es un poco azairiente. Dice, debido a la falta de estudios de carácter científico sobre las fuentes coreicas del siglo XVII, a que he hecho referencia, se han venido transmitiendo algunas afirmaciones que rayan, a mi parecer, en falsedad histórica. Quien esto dice, es Ceciliano Chili. Dice, para poder reconstruir hoy los pasos de las coreografías del manuscrito madrileño de Jaque hay que recurrir a la información suministrada por Esquivel en el siglo XVII. Solamente utiliza 2 fuentes cuando actualmente tenemos unas 13. No está mal, ¿no? Habla en el anterior del manuscrito madrileño de Jaque, pero está dedicado a Baltasar de Rojas Pantoja, que era toledano, noble, fue militar y nunca habitó en Madrid. Cuando habla de los tratados italianos, dice, spezzato se traduce como rompido. Entonces yo me voy directamente al... Y tengo spezzato como quebrado y spezzato como rompido. Evidentemente tampoco se ha leído el tratado. En fin, estos son unos pocos... bueno, lo de las castañuelas. Dice que es significativo que ninguno de los dos hable de las castañuelas, que es algo... Bueno, lo pongo. Este es el último, especial para la danza española, que mientras que sus vecinos franceses las emplean en las coreografías de origen ibérico como elemento distintivo de un estilo extranjero. Lo de origen ibérico, yo la verdad me imaginé todo un puesto de jamones con los bocadillos en aquel momento y casi me da la risa. Pero claro, me voy a la iconografía y tenemos a las Salomés de Valdés Leal, donde se ven unas castañuelas, a las de San Juan de Tagara, bueno, donde tienen otras, me voy al Corpus con la iconografía de las Tarascas, más castañuelas, en 1701 más castañuelas, pero este es un maravilloso fuente que acaba de aparecer, bueno, lleva ya 2 años, ya está un poco estudiada, y es el manuscrito que hay en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Rabas González. Ahí a la derecha veis un pequeño señalado, y es que está hablando, dice que y las castañuelas callan. Es decir, tenemos constancia de que, por lo menos en esta jácara, que es clavada a la de Jaque, la tengo analizada, se tocaban las castañuelas y digo, bueno, vamos a buscar una segunda. Y aparece una segunda y dice, y tras los dobles, con la castañuela. Seguimos con las castañuelas. En definitiva, la coreología tiene futuro dentro de esta empleabilidad dentro de un tiempo. Es una apuesta a medio y largo plazo. Un coreólogo no se hace en 2 días. A mí me ha costado 20 años. A Judith Epstein, en el comedor de mi casa, tuve la suerte de tener uno de los próceres mundiales del que no me podía librar, salvo para Judith, ¿quieres un café? Sus alumnos sonaba la campana y se podían ir. Yo no, estaba en mi casa. Pero ha sido la persona que me ha hecho. Y tengo propuesta de soluciones. Planteo el problema, hago una crítica, lo hago a toda pastilla, con lo cual puede sonar poco suave, pero es por la idea de correr. Pues la primera es lo que ya ha sonado, lleva desde esta mañana, debe ser la enésima vez que se dice, la inclusión de los estudios superiores de danza en la universidad. Porque sería la posibilidad de investigación patrocinada, elaboración de proyectos,
todas las ventajas de la investigación están en la universidad, no está en el sistema de enseñanza secundaria en el que están presos los conservatorios, porque es estar preso. Esa es la primera. La segunda es el establecimiento de líneas concretas de investigación con metodología transdisciplinar. Los bailarines no podemos hacer todo sobre la danza, hay demasiados elementos. El elemento musical, por mucho que yo quiera, nunca voy a ser musicólogo. Yo trabajo normalmente en una línea transdisciplinar con Aurelia Paseo Rodona, que está en la Universidad de Bolonia, en la corporalidad sobre la música de Boccherini. Ella tiene entrenamiento coreográfico, yo conocimientos musicales, nos juntamos las dos y las que organizamos son finas hasta que llegamos a tener unos trabajos que ya empiezan a estar publicados. Ya tenemos un par de artículos sobre la música de Boccherini, sobre el minueto en los cuartetos y el minueto a modo de seguidilla. La siguiente es el fandango, que nos vamos a Nueva York para abril del año que viene. Y luego, que se me va. Lo último, el establecimiento de protocolos, esto es importantísimo entre conservatorios y universidades para la formación de coreólogos como rama específica, equiparable a lo que fue la filología, o que lo que sería la filología, bien como grado o bien como posgrado, que es como empezó la musicología en la universidad. He ido a toda pastilla, la última parte ha sido casi sintética y al final es que sí se puede. O sea, estamos acostumbrados a hacer lo imposible. Todos nos acordamos, los que hacemos danza, del día que hicimos la primera pirueta, fue caída directamente, sobre todo sobre las puntañías, y dijimos, aquí giramos, aquí batimos, aquí tocamos, aquí afinamos, aquí interpretamos, pues también podemos llegar a cotas más altas e igualarnos con una sociedad que está exigiendo que nosotros nos igualemos en algunos sentidos. Bueno, esto es todo un poco apresurado y muchas gracias.